Doctor Osvaldo Scarnato, nuevamente nos encontramos en esta ocasión para hablar de hemorragia digestiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hemorragia digestiva? Sí, la hemorragia digestiva es un derrame de sangre en el tubo digestivo. O sea, ese es el concepto fundamental. Pero para hacer un poquito, para dejar algo y para que la gente que nos ve entienda, eh, la hemorragia digestiva la podemos dividir en dos grandes grupos. La hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. ¿Cuándo es alta y cuándo es baja? Porque es muy común que, hablando con los médicos en terapia intensiva, los familiares de los pacientes, el médico le explica, mire, ha tenido una hemorragia digestiva alta. Y la gente, alta, ¿a qué se debe? ¿Por qué es alta? Porque toma diferentes órganos digestivos específicos. Por ejemplo, esófago, estómago y primera porción del intestino delgado sería alta. Y del intestino delgado y colon, recto y ano sería baja. Eso es importante porque las manifestaciones clínicas y los síntomas son totalmente distintos. Es decir, el común denominador es el derrame de sangre en el tubo digestivo, pero hay manifestaciones que hablan de una alta y manifestaciones que hablan de una baja. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Es decir, una persona que tiene algún tipo de hemorragia, ¿cómo se da cuenta que la está teniendo para poder ir a consultar? Exacto. Eh, Por supuesto que depende de la cantidad de sangre que pierda y en el tiempo que pierda esa cantidad de sangre. No es lo mismo una pérdida crónica de sangre, que también es una hemorragia digestiva, a una pérdida aguda en términos de horas que choca al paciente y da la pauta que es una hemorragia mucho más importante. A mí me encantaría hablar, sobre todo como el tema es muy largo y muy complejo, me gustaría hablar de hemorragia digestiva baja, que es cuando el sangrado se da a nivel del recto, del colon y del canal anal. Y ahí sí podemos decir que la hemorragia digestiva puede ser grave, moderada o leve. ¿Cuándo llamamos grave? Cuando la cantidad de sangre supera la parte hemodinámica, se hace mucho más importante. Por la pérdida de sangre hay hipotensión o baja de presión, pérdida de líquidos, si el paciente necesita su internación. Y la moderada puede ser que, y la leve, tratarse por externo con unas premisas fundamentales. ¿A qué llamamos hemorragia digestiva crónica? A la pérdida en forma paulatina y en pequeñas cantidades de sangre que se debe a patologías muy específicas, sobre todo del colon y del colon derecho. Lo típico y lo más importante es el cáncer de colon, en lo cual va perdiendo sangre en forma crónica y a veces sin síntomas, en personas que jamás tuvieron ningún tipo de manifestaciones digestivas, eh, con una cierta predisposición familiar a tener cáncer de colon. Por eso se aconseja realizar un screening buscando sangre oculta en materia fecal en pacientes mayores de 60 años y en pacientes que tienen síntomas de anemia crónica. Es decir, ese sería un signo importante de alarma. ¿La anemia crónica es en todos los casos donde haya hemorragias internas o hay otras consecuencias también que puede traer esta hemorragia? No, no, bueno, se investiga cuando existe una anemia, sobre todo de la parte hematológica, eso es una anemia por pérdida o no. Hay un examen de sangre oculta en materia fecal que lo especifica. Si es positivo, bueno, sospechamos que puede estar sangrando del tubo digestivo, sobre todo de la parte del colon derecho, y bueno, y lo que habría que realizar, al igual que toda hemorragia digestiva, una videocolonoscopía que nos va a marcar dónde está el sangrado. ¿Hay tratamiento para este tipo de hemorragias? Por supuesto que sí. Primero hay que hacer un diagnóstico correcto. El diagnóstico se hace en forma endoscópica, no existe otra manera, donde identificamos cuál es la causa principal. Fíjate vos que
si empezamos por el canal anal, existen pérdidas moderadas como hemorroides sangrantes o fisuras anales que pueden resolverse desde el punto de vista endoscópico o del punto de vista médico o quirúrgico. A nivel del recto existen enfermedades inflamatorias que también se tratan desde el punto de vista médico, al igual que tumores. En el colon también existen enfermedades inflamatorias, divertículos, pólipos y también tumores de colon que, bueno, se pueden resolver desde el punto de vista endoscópico o del punto de vista quirúrgico. Doctor Osvaldo Scanato, muchas gracias. A vos, gracias por estar.